Capítulo 5. Secreto. El pitido agudo del ascensor cortó como un cuchillo el silencio del vestíbulo, anunciando su llegada al piso con una insistencia casi molesta. Las puertas se abrieron con un crujido metálico, revelando el interior iluminado por una luz fluorescente que parecía lavar todo color de su rostro. Andrew salió del reducido espacio con movimientos lentos, como si cada paso requiriera un esfuerzo consciente. Sus zapatos aplastaron sin entusiasmo la alfombra gastada del pasillo, dejando tras de sí una estela invisible de cansancio acumulado. El apartamento lo esperaba como siempre. Silencioso, inmutable, con esa atmósfera de lugar abandonado incluso cuando sus habitantes estaban presentes. La estera de bienvenido frente a la puerta parecía burlarse de él con su mensaje irónico, sus letras descoloridas por incontables pisadas indiferentes. Andrew introdujo la llave en la cerradura con un movimiento automático, girándola 2 veces con precisión mecánica. Al abrirse, la puerta emitió un quejido prolongado, un sonido que se coló por el pasillo y rebotó en las paredes vacías del salón, amplificado por la ausencia de muebles que pudieran absorberlo. Andrew entró y cerró tras de sí, repitiendo el ritual de las 2 vueltas de llave. Era una costumbre tan arraigada que ya ni siquiera la registraba como un acto consciente. El aire dentro del apartamento era denso, cargado con ese olor particular que adquieren los espacios cerrados cuando nadie los ventila durante días. Una mezcla de ropa sin lavar, restos de comida y ese indefinible aroma a soledad que impregna los lugares donde la vida parece haberse estancado. Andrew dejó caer su mochila sobre una de las sillas del comedor, la cual chirrió débilmente bajo el peso, como protestando por el maltrato. Su mirada recorrió el salón con desapego. Todo estaba en su lugar habitual. El sofá con su hundimiento característico en el centro, la mesa de café llena de marcas circulares dejadas por vasos sudorosos, el televisor apagado cuya pantalla negra reflejaba su propia imagen distorsionada. Nada había cambiado desde la mañana, ni desde la semana anterior, ni probablemente desde hacía meses. Y sin embargo, hoy esa inmutabilidad le resultaba particularmente opresiva. Al dirigirse hacia su habitación, sus pies arrastrándose sobre el piso de madera, pasó junto al sofá y rozó con los dedos el brazo del mueble, sintiendo bajo las yemas la textura áspera de la tela desgastada. El televisor, mudo testigo de sus noches en vela, parecía observarlo con su ojo negro e inexpresivo. El pasillo que conducía a las habitaciones era corto, apenas unos pocos pasos, pero hoy le pareció interminable. Cada uno de sus pasos resonaba con una claridad casi obscena en el silencio del apartamento, como si la casa misma estuviera escuchando, esperando. La puerta de su habitación estaba entreabierta, como la había dejado esa mañana. Un rayo de luz se filtraba por el espacio entre la puerta y el marco, dibujando una línea dorada sobre el piso oscuro. Al empujar la puerta, el chirrido le recordó inexplicablemente a un grito ahogado. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por la tenue luz que entraba por las persianas medio cerradas. Su cama, deshecha como siempre, parecía haber sido escenario de una lucha durante la noche. Las sábanas retorcidas formaban montañas y valles en el colchón, y en su centro, un bulto apenas perceptible bajo las cobijas. Andrew se detuvo en el umbral, observando la escena con una mezcla de familiaridad y extrañeza. Sabía que era Ashley, por supuesto. Nadie más podría estar allí. Y sin embargo, por un momento absurdo, se preguntó si no sería algún intruso, algún extraño que hubiera entrado y decidido tomar una siesta en su cama. La idea era ridícula, pero no por eso dejaba de rondar su mente. Si te veo, Ashley, dijo finalmente, su voz sonando más cansada de lo que había pretendido. No soy un niño como para no darme cuenta. Sus palabras cayeron en el aire denso de la habitación como piedras en un estanque, produciendo ondas invisibles que parecieron alterar levemente la posición del bulto bajo las sábanas. Andrew se acercó a la cama con pasos deliberadamente pesados, como queriendo anunciar su presencia. Al ir a dejarse caer sobre el colchón, algo en la superficie arrugada de las sábanas llamó su atención. Un trozo de papel, arrugado y doblado, como si alguien lo hubiera tirado allí apresuradamente. Lo tomó entre sus dedos, sintiendo la textura áspera del papel barato bajo sus yemas. Al desdoblarlo, reveló un dibujo que parecía obra de un niño muy pequeño, o de alguien con muy poca habilidad artística. 2 figuras humanoides, apenas reconocibles como tales, ocupaban el centro del papel. Una estaba trazada con un crayón verde, la otra con uno rosa. Los rostros eran simples círculos con puntos por ojos y líneas torcidas por bocas.
Alrededor de ellas, docenas de corazones de diversos tamaños y colores llenaban cada espacio disponible, como si el artista hubiera querido asegurarse de que no quedara ni un centímetro cuadrado de papel sin decorar. Andrew sostuvo el dibujo con ambas manos, estudiándolo con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y el afecto. Sabía perfectamente quién lo había hecho, por supuesto. Solo había una persona en el mundo que podría haber creado algo así y decidido dejarlo en su cama como una especie de mensaje cifrado. ¿Sigues siendo pésima para dibujar? Comenzó a decir, pero la frase murió en sus labios cuando sintió unos brazos delgados rodearlo por detrás. El contacto fue tan inesperado que Andrew contuvo el aliento. Podía sentir el calor del cuerpo de su hermana a través de su camisa, la presión de sus antebrazos cruzándose sobre su pecho. Permaneció completamente quieto, como si cualquier movimiento pudiera romper el hechizo de ese momento. Cuando finalmente se dio la vuelta, el mundo pareció detenerse. Ashley estaba allí, pero no como la recordaba. No como la había visto esa misma mañana al despedirse para ir a la escuela. Su ropa yacía esparcida por el suelo de la habitación, dejando su cuerpo cubierto solo por unas bragas mínimas. Sus pechos pequeños pero perfectamente formados estaban completamente al descubierto, los pezones erectos por el frío de la habitación. Su cabello, que normalmente llevaba recogido en una coleta desaliñada, caía casi sobre sus hombros, brillando tenuemente con la luz que se filtraba por las persianas. Pero lo más impactante era su expresión. Esa mirada que Andrew no había visto nunca antes en ella, cargada de una intensidad que lo dejó sin aliento. Sus labios entreabiertos, sus pestañas temblorosas, la manera en que su pecho subía y bajaba con una respiración acelerada. Todo en ella gritaba una intención que Andrew no quería, comprender. ¿Qué pasa, Andy? Susurró Ashley, su voz un hilillo de sonido que parecía vibrar en el aire entre ellos. ¿Te gusta lo que ves? Andrew sintió cómo el calor subía por su cuello hasta incendiarle las mejillas. Su boca se abrió para decir algo, para protestar, para preguntar qué demonios estaba pasando, pero las palabras se atascaron en su garganta. Lo único que podía hacer era mirar, con los ojos desmesuradamente abiertos, mientras Ashley comenzaba a moverse hacia él con la gracia calculada de un depredador. Cada paso que ella daba era una revelación. El balanceo de sus caderas, la manera en que sus muslos se rozaban al caminar, la sombra que se formaba en el hueco de su clavícula. Andrew retrocedió instintivamente hasta que las corvas de sus piernas chocaron con el borde de la cama, obligándolo a sentarse bruscamente sobre el colchón. Ashley no detuvo su avance. Al contrario, parecía disfrutar de su reacción, de la manera en que sus pupilas se dilataban y su respiración se hacía entrecortada. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se inclinó hacia adelante, apoyando una mano a cada lado de su cuerpo, encerrándolo sin tocarlo aún. ¿Es hora de que seamos una sola persona?, murmuró, y Andrew pudo sentir su aliento caliente en su oreja, el olor a menta de su aliento mezclado con algo más dulce, más íntimo. Ashley trepó sobre él entonces, moviéndose con una fluidez que parecía imposible, hasta quedar sentada a horcajadas sobre su regazo. Andrew podía sentir el calor de su cuerpo a través de la tela de su pantalón, el peso de ella sobre sus muslos, la manera en que sus pechos se movían con cada respiración. Sus manos se aferraron a las sábanas a ambos lados de su cuerpo, los nudillos blanqueando por la fuerza con que las apretaba. Cada célula de su cuerpo parecía estar gritando en protesta, en negación, en algo que no se atrevía a nombrar. Ashley se inclinó entonces, acercando su rostro al de él con una lentitud exquisita. Andrew cerró los ojos con fuerza, preparándose para lo inevitable, para esa línea que estaban a punto de cruzar y de la que sabía que no habría vuelta atrás. Andrew. La voz de su hermana resonó en su cabeza como un trueno, sacudiéndolo hasta los huesos. Andrew. Más fuerte esta vez, más insistente. Andrew, despierta. Sus ojos se abrieron de golpe, revelando no el cuerpo desnudo de su hermana sobre él, sino su rostro familiar, pecoso, con su habitual expresión entre preocupada y divertida. Ashley estaba completamente vestida con su uniforme escolar, el cabello recogido en su coleta habitual, las manos en las caderas en esa pose característica que adoptaba cuando estaba impaciente. Esta vez el dormilón eres tú, dijo, apartándose con un movimiento brusco. Vístete antes de que lleguemos tarde. Andrew permaneció sentado en la cama, completamente desorientado, mientras su hermana salía del cuarto, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Con un movimiento brusco, agarró sus sábanas y las levantó, percatándose de que su amigo estaba despierto al 100%, algo que lo hizo volver a taparse.
Se tapó la cara con ambas manos, dejando escapar un gemido ahogado. ¡Carajo! 5 minutos después, ya vestido y desayunado, Andrew encontró a Ashley esperándolo junto a la puerta del apartamento, balanceándose sobre los talones con impaciencia. Vámonos, diría Andrew, evitando cuidadosamente mirarla a los ojos. ¡Genial!, respondió ella con un entusiasmo que sonaba casi irreal después de lo que él acababa de experimentar. Andrew giró la llave 2 veces en la cerradura antes de salir, un ritual de seguridad que hoy parecía especialmente absurdo. Para Ashley, era otro día de rutina. Para Andrew, el universo se había desviado 3 grados hacia lo extraño. Cambio de escena. El sol matinal apenas se colaba entre las ramas desnudas de los árboles que bordeaban la entrada principal del instituto. La brisa ligera empujaba hojas secas por el suelo, mientras el bullicio típico de los estudiantes llenaba el ambiente con risas, pasos apresurados y conversaciones intrascendentes. Los hermanos Graves caminaron juntos hacia el edificio principal, atravesando el portón de hierro sin detenerse. Ashley, como de costumbre, mantenía una pequeña sonrisa decorando sus labios, esa que parecía incrustada en su rostro desde que se levantaba. Iba ligeramente más cerca de Andrew, como si el regreso compartido a la rutina escolar la reconfortara. Andrew, en cambio, tenía la expresión impasible de quien no quiere revelar demasiado. Sus ojos miraban al frente con una calma tensa, como si procesara pensamientos que aún no estaba listo para compartir con nadie. Al llegar al pasillo central, Ashley se adelantó un par de pasos y se giró para quedar frente a su hermano. Su sonrisa se ensanchó un poco más, en parte por hábito, en parte por genuino cariño. Bueno, supongo que nos vemos en el almuerzo, dijo ella, con tono animado y una inclinación sutil de la cabeza. Andrew asintió, sin borrar su rostro inexpresivo. Sí, claro. Nos vemos, murmuró, alzando una mano en un gesto perezoso de despedida. Su hermana replicó el gesto, moviendo la mano con un pequeño vaivén mientras se alejaba hacia los casilleros. Apenas ella se perdió entre el gentío, Andrew dejó escapar una sonrisa leve, casi imperceptible. Pero allí estaba. Había pasado solo 2 días sin ver a su hermana, y aunque para el resto del mundo eso no significaba nada, para él había sido una eternidad. Su ausencia, sumada al estado en que había encontrado a Jamie tras la paliza, lo había dejado atrapado en un nudo de soledad y rabia difícil de deshacer. Suspiró. Se detuvo un momento en medio del pasillo, como si algo se le hubiera olvidado. Se quitó la mochila del hombro con una sacudida y la apoyó sobre uno de los bancos junto a las ventanas. Empezó a revisarla a toda prisa, metiendo las manos entre cuadernos, lápices sueltos, envoltorios arrugados y papeles olvidados. Aquella mañana había salido apurado y no había tenido tiempo de comprobar si llevaba todo. Fue entonces cuando algo captó su atención. Un objeto ajeno entre sus cosas. ¿Qué es esto?, murmuró, frunciendo el ceño mientras lo sacaba. Era un cuaderno rosa, con esquinas desgastadas, garabatos a lápiz por la tapa y un dibujo mal trazado de un conejo con ojos de botón amarillos. Inconfundible. Andrew exhaló una risa breve, negando con la cabeza mientras lo sostenía entre sus manos. Esta mujer no cambia. El comentario iba directo para Ashley, por supuesto. Debía haberlo metido sin darse cuenta, o quizás por despiste, aunque con ella nunca se sabía si era torpeza o una forma muy sutil de mantenerse conectados. Cambio de escena. En otro punto del edificio, Ashley caminaba por los pasillos con paso liviano, saludando con una inclinación de cabeza a algunos conocidos. Se detuvo frente a su casillero y, sin demasiada prisa, giró la combinación del candado con movimientos ágiles. El clic metálico sonó claro cuando la cerradura cedió. Abrió la puerta, metió la mano en su mochila y comenzó a hacer el intercambio habitual de cuadernos. Sacó un par que no necesitaba y los acomodó en la estantería del casillero. Luego buscó uno en particular, su cuaderno de anotaciones personales, donde dibujaba, escribía ideas o simplemente garabateaba pensamientos al azar, pero no lo encontró. Frunció los labios, volviendo a revisar entre sus cosas con mayor insistencia. ¿Dónde está?, murmuró, ladeando la cabeza. No obtuvo respuesta, claro. Solo el eco distante del timbre marcando el cambio de periodo. Soltó un suspiro resignado y terminó por tomar otro cuaderno cualquiera, sujetándolo bajo el brazo izquierdo, mientras cerraba la mochila con desgano. De pronto, una mano se posó al lado de su casillero, apenas a unos centímetros de su cabeza. Ella se tensó ligeramente, girando el rostro con precaución. Sus ojos se encontraron con una figura que le provocó una inmediata sensación de molestia.
Brad. Con una sonrisa gradeada y expresión engreída, estaba apoyado contra los casilleros como si fuera el protagonista de su propia película. Llevaba una mano en el bolsillo del pantalón, intentando parecer relajado, pero sus intenciones eran obvias. Lo más llamativo, sin embargo, era el estado de su rostro. Un par de moretones marcaban su mejilla y su pómulo derecho, y un gran parche blanco cubría la ceja rota. Ashley lo miró con el ceño levemente fruncido, sin disimular su desaprobación. ¿Qué demonios te pasó?, preguntó sin emoción, recorriendo con la mirada los rastros de golpes en su rostro. Brad intentó una sonrisa misteriosa, el tipo de sonrisa que alguien como él creía que funcionaba con todas las chicas. Esta vez, no tanto. Oh, ya sabes, cosas de hombres, dijo, tratando de sonar interesante. Falló estrepitosamente. Ah. Cosas de idiotas, entonces, replicó Ashley, arqueando una ceja. Brad soltó una risita incómoda y se acercó un poco más, con tono más bajo y una mirada que pretendía ser seductora. Sabes, tú y yo deberíamos pasar más tiempo juntos. Tal vez, conocernos mejor. ¿Me entiendes? Ashley entrecerró los ojos. No. Piérdete, y, de paso, púdrete. Vamos, no seas así, hermosa. Apuesto a que si me das una oportunidad. Pero no terminó la frase. La puerta del casillero se cerró de golpe con un sonido seco. Brad apenas tuvo tiempo de notar que alguien estaba detrás de él. Se giró lentamente, con la incomodidad deslizándose por su columna como hielo derritiéndose. Allí estaba Andrew. De pie. Inmóvil. Con la mochila colgada en un brazo y la otra mano libre, colgando a su costado. Pero lo que helaba la sangre no era su postura, eran sus ojos. Fijos, sombríos, penetrantes. No decían una sola palabra, pero transmitían una advertencia tan clara como un grito. Brad sintió que el alma se le escapaba por los talones. Su rostro perdió color en cuestión de segundos. La sonrisa se borró. La arrogancia desapareció como humo. Sin decir una sola palabra, giró sobre sus talones y salió corriendo pasillo abajo, casi tropezando con un grupo de estudiantes que lo miraban con extrañeza. Ashley, aún sin moverse, parpadeó con una mezcla de sorpresa y diversión. Se giró hacia su hermano, con el ceño levantado. Andrew. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sonriendo con renovada alegría. Él no respondió enseguida. Solo sacó el cuaderno rosa de su mochila y se lo tendió en silencio. Ashley lo tomó con ambas manos, reconociendo al instante el conejo de botones. Oh, aquí estaba, murmuró, aliviada. Al alzar la vista, Andrew ya se daba la vuelta para marcharse sin decir nada más. Ella lo observó alejarse, aún con la sonrisa en los labios, pero también con una ligera arruga de confusión en la frente. No terminaba de entender qué acababa de pasar, o cómo Brad, el siempre insoportable Brad, había salido huyendo como si hubiera visto a la parca. Finalmente, se encogió de hombros y, con una mirada despreocupada, giró sobre sus talones para ir rumbo a su salón. Pero en su interior, una pequeña chispa de curiosidad crecía. Porque su hermano, definitivamente no era el mismo de antes. Cambio de escena. El bullicio escolar flotaba en el aire como un zumbido constante, entre risas, pasos apurados y voces superpuestas. En el comedor, el ritmo era el de siempre. Estudiantes ocupaban mesas con charlas animadas, algunos enfrascados en videojuegos, otros compartiendo bocados, y más de una pareja en algún rincón perdido intercambiando caricias discretas. Andrew entró al comedor con la calma de quien conoce la rutina de memoria. Llevaba la bandeja en una mano y, al encontrar una mesa libre, la depositó con suavidad antes de sentarse. Sus ojos recorrieron brevemente su almuerzo, evaluándolo. Nada fuera de lo común. Simple, funcional. Lo justo para alimentar el cuerpo, no el ánimo. Suspiró por lo bajo, mientras su mirada se deslizaba por el salón como una corriente silenciosa. Todo seguía igual. Todo menos él. Después de 2 días, el murmullo de los rumores se había apagado. El incidente con Morón y los chicos del otro salón se había transformado en una historia conocida. Todos sabían que alguien los había dejado en la enfermería, pero pocos conocían al responsable. Todos excepto Jamie. Por suerte, ese secreto seguía siendo temporal. El ruido de una bandeja al colocarse sobre la mesa a su lado lo sacó de sus pensamientos. Giró apenas el rostro y esbozó una sonrisa serena. Olis, saludó a Ashley con su habitual dulzura, sentándose muy cerca de él. Hola, respondió Andrew, pasando el brazo con suavidad por los hombros de su hermana. ¿Qué tal estuvo tu clase?
Ashley se acomodó contra él con naturalidad, dejando que ese gesto cálido y protector le acariciara el ánimo. Diferente, pero bien. Sorprendentemente me estoy llevando mejor con Julia, ya hasta parecemos amigas, comentó mientras comenzaba a comer. Andrew la miró con cierta sorpresa y alzó una ceja. Eso es nuevo, pero suena bien, respondió, llevándose otro bocado a la boca. En ese instante, otra bandeja se deslizó frente a ellos. Ambos hermanos reaccionaron de forma distinta. Ashley apenas parpadeó. Andrew, en cambio, curvó ligeramente sus labios. ¿Qué onda?, saludó Jamie, dejándose caer en la silla con una media sonrisa. Tenía la cara visiblemente golpeada, un par de moretones y una curita mal colocada cerca del ojo derecho. Ya sabes, lo mismo, contestó Andrew, sin levantar mucho la voz. Ashley levantó la mano en un saludo perezoso. Jamie le devolvió el gesto y se puso a explorar su bandeja. ¿Y? ¿Cómo has estado estos días sin mí?, preguntó mientras pinchaba algo con su tenedor. Tranquilos. Un poco aburridos en realidad, respondió Andrew, encogiéndose de hombros. Un silencio breve se posó sobre ellos, denso pero no incómodo. Los tres continuaron comiendo, aunque Andrew y Jamie no parecían tener demasiado apetito. Cuando Ashley limpió su bandeja, se levantó con tranquilidad. No tardo, avisó Ashley mientras se alejaba. Jamie esperó que Ashley estuviera lo suficientemente lejos para girarse hacia Andrew con una mirada que mezclaba emoción contenida y seriedad fingida. Ok, ahora quiero que me cuentes todo, dijo en un tono de confidencia urgente. Andrew lo miró, masticando aún, sin entender del todo. ¿Contarte qué? La super hiper duper pelea que tuviste con los 5 matones esos. Vamos, no te hagas. Exclamó Jamie, bajando el volumen solo para que no los oyeran. Andrew soltó una exhalación corta, como si ese tema le resultara tan ajeno como cotidiano. Ah, eso. Dejó el cubierto a un lado, tragó lo que tenía en la boca, dio un sorbo a su jugo, y finalmente respondió. Se llama Taekwondo, es un arte marcial que se centra sobre todo en las patadas, explicó con tono calmo, casi académico. Interesante, ¿desde cuándo lo practicas?, inquirió Jamie con ojos brillantes de curiosidad. Desde hace mucho, contestó Andrew, encogiéndose de hombros. ¿Y lo usaste contra Morón? Andrew lo miró de reojo, levemente sorprendido. ¿Cómo sabes que fui yo? Por favor. Jamie hizo una mueca. Morón terminó en el hospital el mismo día que tú me llamaste para preguntarme dónde estaba. No hace falta ser un genio. Andrew no pudo evitar sonreír con algo de vergüenza. Touch. Entonces, ¿usaste taekwondo contra él? No exactamente, usé otras cosas, respondió Andrew con vaguedad mientras daba el último bocado a su comida. Pero eso te lo cuento después. Ahora no. Jamie frunció los labios como un niño al que le niegan el postre, pero antes de replicar, su atención fue captada por una figura que caminaba al fondo de la cafetería. Un suéter negro con capucha, ojos amarillos, cabello recogido. La reconoció de inmediato. Julia. Llamó con entusiasmo. La chica de cabello oscuro y ojos ámbar volteó, lo reconoció, y le devolvió una sonrisa breve antes de acercarse con su bandeja en manos. Hola, Jamie, saludó, sentándose junto a él. Sus ojos recorrieron la mesa hasta detenerse en Andrew. Oh, hola, Andrew. ¿Qué onda?, saludó él sin levantar la voz. Jamie miró a ambos como si descubriera un secreto. ¿Ustedes se conocen? Un poco. Soy compañera de Ashley, explicó Julia, acomodándose el flequillo con timidez. Como si fuera invocada por su nombre, Ashley regresó justo en ese momento. Al verla, Julia se irguió un poco más. ¿Y tú qué haces aquí?, preguntó Ashley, arqueando una ceja con curiosidad. Julia abrió la boca para responder, pero Jamie se adelantó. Yo la invité. Es mi amiga. Ashley cruzó los brazos, analizándola. Vaya, sin ofender Julia, pero no pensé que hicieras nuevas amistades. Sí, yo tampoco, admitió la chica, sin perder la sonrisa. Entonces, ocurrió algo que nadie esperaba. Ashley, en lugar de seguir con sus comentarios punzantes, soltó una risa ligera. Bueno, entonces bien por ti Jamie. Y bien por ti también Julia. El grupo se agranda. El ambiente se suavizó. Poco a poco, la conversación entre los cuatro fluyó como un río calmo. Hablaron de tonterías. De una profesora que pronunciaba mal el nombre de todos, del tipo que se dormía en la segunda fila en cada clase, de un meme que había empezado a circular.
El sonido del timbre interrumpió la charla, pero no el buen ánimo. Ese día, más que compañeros, comenzaron a sentirse como un grupo. Uno de esos que se forman sin planearse, pero que cuando están juntos, hacen que el mundo se sienta un poco menos complicado. Y al salir del comedor, lo sabían sin decirlo. Esa tarde quedaría guardada en la memoria como un inicio real. Pasado. Andy se encontraba sentado en su pupitre, su expresión serena y concentrada mientras repasaba con el lápiz una serie de ejercicios matemáticos. Los resolvía con calma, sin prisas ni dudas, tal vez no perfectos, pero con una soltura que contrastaba con la tensión que reinaba en el ambiente. A su alrededor, el aula entera se mantenía en un silencio casi reverencial, donde apenas se escuchaba el leve roce de lápices sobre el papel o la respiración contenida de algunos compañeros visiblemente estresados por el examen en curso. La quietud se quebró de inmediato cuando el timbre sonó con fuerza en todo el edificio escolar, vibrando en las paredes como una campana de liberación. El suspiro colectivo fue casi unánime. Algunos estudiantes dejaron caer los brazos con cansancio, otros se apresuraron a completar las últimas respuestas, mientras un par más se echaban hacia atrás en sus sillas como si acabaran de escapar de una tortura. Andy, en cambio, simplemente apoyó el lápiz sobre la madera del pupitre con una expresión tranquila. No se lo veía agotado ni preocupado. Miró su hoja con una sonrisa sutil. El examen estaba completo y, más allá de si sus respuestas eran correctas o no, había hecho su parte. El profesor pasó entre las filas recogiendo los exámenes, y en cuanto lo tuvo en sus manos, los estudiantes comenzaron a levantarse de sus asientos. Andy colgó su mochila al hombro y salió del salón sin apuro alguno, fundiéndose en la corriente de estudiantes que se desplegaba por los pasillos. Andrew o Andy, de apenas 10 años, vestía un suéter violeta de manga corta, ligeramente grande, pantalones oscuros, zapatillas negras con blanco y el cabello desordenado, algo corto. Caminaba con paso sereno, mientras a su alrededor otros niños corrían, jugaban o hablaban a los gritos. Él no parecía formar parte de ese caos infantil. No por timidez, sino porque su mundo parecía funcionar en otra frecuencia. Sin demasiados amigos, simplemente avanzaba entre la multitud como una nota calma dentro de una canción ruidosa. Al salir al patio, se encontró con la escena habitual de cada mediodía. Decenas de niños eran recibidos por sus padres con abrazos, risas o comentarios sobre el examen. Otros partían caminando en grupos hacia sus hogares, animados por la simple dicha de haber terminado el día escolar. Andy los observó de reojo, sin detenerse, acostumbrado a no formar parte de ese espectáculo de reencuentros. Fue entonces cuando unas manos se deslizaron sobre sus ojos, interrumpiendo su paso. Andy sonrió de inmediato, reconociendo de inmediato el gesto. ¿Quién soy?, preguntó una voz femenina con aire de juego. La gran diosa Leilei, respondió él sin pensarlo, en un tono medio alegre, mientras la figura que lo había sorprendido se colocaba frente a él. Así es. Soy tu diosa y, por lo tanto, me perteneces. Declaró la niña con teatralidad, alzando los brazos como si el mundo debiera inclinarse ante ella. Ashley, o Leilei, de 8 años, llevaba el pelo corto adornado con 5 horquillas, 3 pasadores y 2 de presión. Vestía una camiseta violeta con rayas negras debajo de un overol negro, cinturón morado, pantalones cortos color ébano, enredaderas violetas como accesorio y zapatos negros con medias blancas. Sí, claro, lo que tú digas, respondió Andy, divertido, mientras la miraba con esa mezcla de afecto y resignación típica de los hermanos mayores. ¿Qué esperas? ¿Vamos o qué?, preguntó Ashley con impaciencia, cruzando los brazos. Estaba deseando llegar a casa para hacer cualquier cosa con él, menos tarea. Ambos comenzaron a caminar hacia su hogar, riéndose entre ellos. Pero no llegaron muy lejos. Apenas unos metros después, un auto se detuvo frente a ellos de forma abrupta, haciendo que ambos se detuvieran confundidos. Andy frunció el ceño con desconfianza, su cuerpo poniéndose tenso como reflejo automático. Su primer pensamiento fue instintivo. Peligro. Un intento de secuestro, quizás, o algo peor. Protegió a Ashley inconscientemente colocándola detrás suyo. Sin embargo, la tensión desapareció cuando el vidrio del conductor descendió con un zumbido eléctrico, revelando el rostro de su padre, Douglas. El hombre se veía agotado. Justo los estaba buscando, chicos, suban, dijo con una sonrisa nerviosa. Los hermanos se miraron sin decir palabra, encogiéndose de hombros antes de subir a la parte trasera del auto. Dentro del vehículo, el silencio fue extraño.
Douglas no parecía tener música puesta, ni el aire acondicionado encendido. Solo estaban él y sus hijos, y un ambiente tenso que nadie sabía cómo romper. El coche arrancó rumbo a casa. Minutos después, el vehículo se detuvo frente al edificio donde vivían. Los hermanos miraron por la ventana reconociendo la fachada del lugar, y casi en sincronía, estiraron las manos hacia las manijas para abrir las puertas. Esperen, la voz de su padre los detuvo. Ambos voltearon a mirarlo. Douglas giró levemente en su asiento, su rostro tenso y serio, pero sus ojos iban directamente hacia Ashley. Ashley, le recordó la niña con una ceja alzada. Verás, Ashley, comenzó él, eligiendo cada palabra con cuidado. Tu hermano se va a quedar un tiempo, indefinido en un lugar. Así que, tal vez no lo veas durante un tiempo. El silencio que siguió fue tan repentino que se podía escuchar el zumbido de los autos que pasaban por la avenida cercana. Pero la calma duró apenas un segundo. ¿Qué? Gritó Ashley, con una expresión de incredulidad que se transformó rápidamente en furia. Douglas apenas logró soltar un antes de que ella estallara. ¿Cómo que no lo voy a ver? Sus gritos rebotaban dentro del auto como si fueran explosiones. ¿Qué significa indefinido? ¿Me estás diciendo que se va? Así como así. Sus ojos se llenaron de lágrimas en cuestión de segundos. Golpeó con fuerza el respaldo del asiento delantero con los puños, sin medir su fuerza, con una rabia contenida que se escapaba de su cuerpo en forma de gritos. No puedes hacer esto. No puedes llevarte a Andy. Bramó con el rostro rojo de indignación. Es mío. Es mi hermano. No puedes quitármelo como si fuera un juguete. Douglas se encogía en su asiento como si hubiera encendido una tormenta sin querer. No sabía si abrazarla o pedirle disculpas. Me prometió ayudarme con la escena del teatro. Y ni siquiera hicimos el guión. Sollozó, ahora apretando las manos con fuerza. No quiero. No quiero que se vaya. Fue entonces cuando una mano se posó sobre su hombro. Ashley levantó la mirada empapada en lágrimas y encontró a Andy. Su hermano le sonreía con una calma extraña, casi tranquilizadora. Leyley, por favor, solo haz caso, dijo con voz suave, como si su tono bastara para hacerle entender que no había nada que pudiera cambiar. Pero... balbuceó ella, temblando. Estaré bien. Te lo prometo. Ella lo observó durante unos segundos eternos, como si buscara alguna mentira en sus ojos. Pero no la encontró. Entonces, sin decir más, se lanzó a sus brazos y lo abrazó con fuerza. No quiero que te alejes, murmuró con la voz temblorosa, dejando caer una lágrima sobre su hombro. Yo tampoco, pero no hay opción, dijo él, acariciándole el cabello suavemente. Bien, solo cuídate, y fíjate que ninguna se te acerque, respondió ella con un puchero, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Jeje, por supuesto, rió Andy con dulzura. Ashley abrió la puerta del auto, pero antes de bajar, miró a su padre con una expresión afilada que lo dejó tieso. Douglas se encogió en su asiento, incómodo, limitándose a despedirse con un gesto torpe de la mano. Ashley miró a su hermano una última vez, le devolvió la sonrisa y bajó del coche, cerrando la puerta con suavidad. El motor rugió con suavidad y el auto se alejó por la calle. Ashley no se quedó a mirar mucho más. Entró al edificio, secándose las mejillas con firmeza, como si odiara la idea de llorar. Dentro del vehículo, Andy miraba por la ventana trasera mientras el edificio se alejaba lentamente de su vista. Luego giró hacia el frente. Douglas conducía en silencio, concentrado en la calle, en el volante, en todo menos en el hecho de que acababa de romper el corazón de su hija. ¿Y bien, a dónde vamos? Preguntó Andy con calma, revelando que ni él tenía idea de lo que pasaría. ¿Lo sabrás pronto? Respondió Douglas sin mirarlo. Andy se encogió de hombros. A su corta edad, su mente no tenía el hábito de sobrepensar las cosas. Apoyó la cabeza contra el vidrio de la puerta y miró el cielo pasar, pensando. Presente. La plácida sensación matutina se extendía por cada fibra de su ser, una calidez que se colaba hasta los huesos. Era esa extraña, casi mágica sensación de permanecer flotando entre el mundo del sueño y la realidad, de sentirse a salvo y abrigado incluso después de despertar. Y lo mejor de todo, quizás, era la cálida presencia que compartía su lecho, el abrazo estrecho que los unía, envueltos en un instante de intimidad precaria. Eran Ashley y Andrew, perdidos en ese delicioso limbo donde el tiempo parecía detenerse, unidos en silencio bajo las sábanas. Ashley abrió los ojos lentamente, la fatiga agradable del sueño profundo aún teñía su conciencia.
Un bostezo largo y reflexivo escapó de sus labios, sacudiendo suavemente el letargo residual. Sus ojos, aún ajustándose a la penumbra del cuarto, se posaron en la figura familiar abrazada a ella. Su hermano, dormido plácidamente, su respiración regular, un murmullo tranquilo en la quietud matinal. Una sonrisa suave, casi tímida, se dibujó en sus labios al mirarlo. Inclinó su cabeza con cuidado, apoyando su rostro en el pecho de Andrew. Sintió bajo su sien la cálida y constante pulsación de su corazón, un ritmo que parecía resonar en sus propios sentidos. El simple, inocente contacto generó, sin que ella se percatara de inmediato, una nueva y más profunda sonrisa en su rostro, un sentimiento cálido que se extendía por su interior. Sin embargo, la serenidad de ese instante se fracturó. Repentinamente, el suave murmullo de su hermano se tornó en quejidos leves pero inquietantes, cargados de un miedo casi palpable. Ashley levantó la cabeza, su mirada cambiando de adormecida placidez a preocupación genuina. Se fijó en el rostro de Andrew, viendo cómo sus cejas se fruncían, cómo sus labios se apretaban, evidenciando que se hallaba en medio de una pesadilla, atrapado en un sueño que no quería recordar. Una punzada aguda de preocupación la invadió, disipando cualquier pensamiento ajeno. Con una suavidad casi maternal, pero con una firmeza determinada, le dio una ligera sacudida a su hermano, intentando sacarlo de aquel torbellino onírico. Andrew parecía despertar poco a poco, su respiración se alargaba, su cuerpo se relajaba lentamente. Entonces, pronunció el nombre que sabía que, por alguna razón inexplicable, le resultaba incómodo y a la vez cercano a Andrew. «Andy», dijo Ashley, su voz vibrando con genuina preocupación, llena de un afecto que no se atrevía a nombrar completamente. Los ojos de Andrew se abrieron apenas, como dos espejitos empañados, aún nublados por el sueño profundo y el eco del miedo. Se encontraron a medio camino entre el sueño y la vigilia. Andrew, al ver inmediatamente a Ashley tan cerca, tan personal, reaccionó de una manera extrañamente brusca, como si despertara de golpe de un shock. Su cuerpo se tensó, una reacción visceral. ¡Ah! Un grito cortado, masculino, lleno de sorpresa y quizás un resabio de miedo, escapó de sus labios antes de que pudiera contenerlo. Asustado, verdaderamente asustado, se arremolinó hacia un lado, casi como un animal herido, agarrándose desesperadamente las sábanas que cubrían a ambos como una defensa contra lo desconocido o simplemente contra la propia Ashley. Su rostro reflejaba una mezcla confusa de asombro, terror residual y una culpa casi imperceptible, dejando a Ashley algo desconcertada y, por un instante, herida por la reacción. ¿Estás bien?, preguntó Ashley, su tono suave, casi tembloroso ante la extraña y dolorosa reacción de su hermano, quien aún mantenía esa expresión de shock. Una mueca algo burlona, un intento de normalizar la situación, surgió en su rostro, tapándose momentáneamente la boca con la mano, como si riéndose pudiera disipar la tensión. Pareces que estabas teniendo una pesadilla. Sí, no te preocupes por nada, respondió Andrew, su voz nerviosa, forzada, intentando sonar casual. Evitaba casi instintivamente su mirada, su cuerpo aún tensa bajo las sábanas. Pero la realidad era otra para Andrew. Nuevamente, como había ocurrido esa misma mañana al despertar, una imagen vívida, un sueño extrañamente erótico y perturbador sobre su hermana, lo perseguía con insistencia. Había intentado encerrarlo, ignorarlo durante todo el día, guardándolo como un secreto pesado que no podía compartir, aunque no lo demostrase en su semblante público. Pero seguía presente, latente, en la parte más recóndita de su mente, una presencia incómoda pero también fascinante. Ashley, con la intención de jugarle una broma a su hermano para romper la tensión incómoda, quizás también como un modo de distraerlos ambos, o quizás de sí misma también, decidió acercarse, cambiar el tema. Empezó a acercarse a él, sentada ahora en la cama, y Andrew, al verla aproximarse cara a cara con esa sonrisa pícara en sus labios, se volvió aún más nervioso, su respiración se hizo un poco más agitada, especialmente por la forma tan íntima y cercana en que lo hacía, una cercanía que rozaba lo prohibido. Y, para rematar, no estaban precisamente en las mejores condiciones para una conversación tranquila o para una broma inocente. La noche, o quizás su propia comodidad, les había quitado casi toda ropa. Ashley solo llevaba puestas sus bragas de seda y una remera de mangas cortas que apenas cubría sus hombros, dejando mucho de su piel suave al descubierto, expuesta a la suave brisa del cuarto. Andrew, por su parte, únicamente poseía sus boxers de algodón y una remera de mangas cortas similar, mostrando la línea de su estómago y el comienzo de su pecho.
Creo que estabas preguntando por mí, ¿no es verdad? Dijo Ashley, su voz cargada de picardía, un brillo juguetón en sus ojos verdes, continuando su avance. Andrew intentaba retroceder lo más que podía sobre la almohada, su cuerpo tensándose al sentir su respiración cerca. Yo, no lo estaba haciendo, ¿verdad? Andrew intentó hacerse hacia atrás, hasta que finalmente topó con el borde firme de la cama y la pared fría tras él, atrapado. Déjame hacer que todo mejore. Ashley se arrodilló sobre la cama, situándose estratégicamente encima de sus muslos, su peso ligero pero presente, su cuerpo casi pegado al suyo, la proximidad eléctrica. Puso una mano suavemente, casi reverencial, en su mejilla calentita. Andrew intentó instintivamente alejar su cabeza, buscando espacio, pero ella se lo impedía con una suave pero firme presión. Sus miradas se encontraron, cargadas de una mezcla de nerviosismo, desafío y algo más, algo indefinible. ¿Qué necesitas de mí, Andy? Ashley se inclinó aún más, sus labios, apenas perfumados, casi tocando los de Andrew, con una aparente intención de provocarlo, de acercarse tanto que él no pudiera evitar reaccionar, todo como parte de su broma. Andrew solo pudo cerrar los ojos, un instinto de defensa o quizás de sumisión, preparándose para lo que vendría, su corazón martilleando contra su pecho. Después de un instante que se sintió como una eternidad, los abrió de nuevo. Esta vez, su mirada era la de siempre, la que conocía tan bien, aunque cargada de una seriedad añadida y una vulnerabilidad que le cortaba la respiración. Sin previo aviso, sin ninguna señal, Andrew tomó el rostro de Ashley entre ambas manos, por los lados de su cara, deteniéndola a medio camino de ese beso que ambos parecían esperar y temer. Ashley se quedó sorprendida, inmóvil, la sorpresa reflejada en sus ojos verdes. Sus miradas se cruzaron, se anudaron, sus ojos, él de un intenso color rosado como la cereza, ella de profundos verdes, se fijaron el uno en el otro, buscando una respuesta, una confirmación. A la mierda, murmuró Andrew, su voz un susurro rasposo, cargada de una mezcla de decisión y desesperación. Y de repente, su decisión prevaleció. Su rostro se unió al de Ashley, sellando sus labios en un beso que no fue broma, que no fue provocación. Fue un acto de necesidad, de anhelo acumulado, profundo y apasionado. Ashley abrió los ojos tan anchos que casi dolían, aunque pronto se cerraron bajo el peso del beso. Se quedó inmóvil por un par de segundos, intentando procesar la electricidad, la intensidad, lo real de lo que su hermano acababa de hacer. Luego, lentamente, sus párpados se cerraron por completo, no para procesar, sino para sumergirse. Correspondió a aquel beso inesperado y ardiente, su propia necesidad respondiendo a la suya. Ambos se dejaron arrastrar por la corriente salvaje del momento, sus cuerpos se entrelazaron bajo las sábanas, el beso se alargó, poco a poco ganando una intensidad que les dejaba sin aliento, volviéndose más amoroso, más caliente, más prohibido con cada segundo. En su cama compartida, dos hermanos que habían cruzado una línea invisible se daban amor mutuo, buscando consuelo y pasión en un lugar donde no pertenecían. Una oleada de calor los envió, sus respiraciones se agitaban, jadeos suaves y urgentes mezclándose. Los brazos de Andrew se deslizaron bajo su remera fina, sus manos explorando la suavidad de su espalda y hombros, atrayéndola más hacia él. Ashley rodeó la nuca de su hermano de la nuca con sus brazos, apegándose desesperadamente a él, como si temiera que se desvaneciera. Permanecieron así un rato más, sumidos en el beso, perdiendo la noción del tiempo, hasta que la falta de aire los obligó a separarse con un suspiro compartido. Nuevamente se encontraron la mirada, sus cuerpos aún emanando un calor intenso, sus bocas húmedas y jadeantes, sus miradas cargadas de una mezcla de asombro, culpa y una conexión profunda que no podían negar. Luego, repentinamente, una sonrisa iluminó sus rostros y soltaron unas pequeñas carcajadas, sonrisas que intentaban disimular la seriedad profunda de lo que acababa de ocurrir, riéndose de la situación absurda y de sí mismos, aunque con una certeza oculta tras la risa. ¿Y ahora qué? Preguntó Ashley, su sonrisa aún presente, aunque con un matiz nuevo, una pregunta real en sus ojos. Pues, creo que ahora somos novios, respondió Andrew, su voz cargada de una mezcla palpable de nerviosismo, asombro y una felicidad temblorosa. Había derribado el muro, y ahora enfrentaban lo que eso significaba. Vaya, ¿y ahora qué hacemos, querido novio? Preguntó Ashley, con un tono que mezclaba aclamación, un ligero sarcasmo juguetón en la última palabra, y una profunda incredulidad. Por ahora, nuestra relación se mantendrá en secreto, susurró, antes de cortarse por la intensidad de su propia declaración.
Con esas palabras, se reencontraron en otro beso, sumiéndose en un mar de amor prohibido que ambos sentían que nunca querrían abandonar, aunque supieran que era un amor construido sobre un precipicio. Porque ahora los límites